Buenas noches México, les habla Omar García Harfuch. Hace unos días les dije quién mató a Carlos Manzo. Hoy tengo que revelarles algo peor. ¿Quiénes fueron los que deliberadamente lo dejaron morir? Después de cruzar testimonios de más de 140 testigos y las confesiones de sicarios bajo custodia federal, la verdad es brutal. Los 14 elementos de la Guardia Nacional que debían protegerlo se apartaron por órdenes directas del gobernador Ramírez Bedoya. No lo rodearon, no lo cubrieron, no lo salvaron. Lo dejaron solo para que Osvaldo el Cuate Gutiérrez, ligado al cartel Jalisco Nueva Generación, caminara durante media hora entre la gente sin que nadie lo detuviera. Y cuando civiles lograron someter al asesino, un escolta federal lo remató de un tiro en la cabeza. Lo mató no para proteger a nadie, sino para silenciarlo. Porque cuando 14 hombres armados se alejan al mismo tiempo y ninguno intenta salvarte, es porque alguien muy por encima dio la orden de dejarte morir. El cuate no era un desconocido. Era sobrino del Prangana, operador directo de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, Runo y Ross, detenidos en 2012 como segundo y tercer mando del cártel. Gente que recibía instrucciones del propio Mencho. Y según las confesiones, la venganza bajó por esa misma cadena. Del Mencho a Runo, de Runo al Prangana, y del Prangana a su propio sobrino. No contrataron a un sicario externo. Enviaron sangre de su sangre. Alguien que, si caía vivo, podía delatar a su familia y a los escoltas federales que, según varios testimonios, cobraron para mirar hacia otro lado. El 1 de noviembre, a las 7:40 de la noche, Manzo caminaba entre altares con su hijo Dylan de 4 años. Y ahí empezó el abandono. 22 testigos coincidieron. Los guardias no se movieron para cubrirlo, se retiraron. Primero 2, luego 3, luego 4 más. El perímetro se deshizo hasta dejarlo completamente expuesto. Una mujer declaró que los guardias caminaban hacia atrás como si tuvieran instrucciones de dejarlo aislado. Nadie vigilaba. Nadie filtraba amenazas. Y mientras tanto, el cuate ya estaba ahí, dando vueltas, tocándose la cintura, sudando, temblando, claramente drogado. Media hora de conducta sospechosa y nadie lo interceptó. A las 8:10 todo explotó. Una familia pidió una foto. Manzo se inclinó con su hijo aferrado a su cuello. El cuate se abrió paso, sacó una pistola de 9 milímetros y disparó 7 veces a quemarropa. Los impactos atravesaron su pecho. Manzo cayó encima de las velas con Dylan empapado en la sangre caliente de su padre. El niño gritaba su nombre mientras veía cómo la boca de su papá solo expulsaba sangre espesa. Y los escoltas, demasiado lejos para intervenir, observaban desde donde les habían ordenado colocarse. El sicario intentó escapar, pero no fueron los guardias quienes lo detuvieron. Fue la gente. Civiles desarmados que corrieron tras él, lo derribaron y lo sometieron. Lo tenían boca abajo, sin arma, consciente, listo para hablar. Y justo ahí, un escolta de la Guardia Nacional caminó hacia él con una calma que heló la sangre de quienes lo vieron. Sin prisa. Sin dudas. Se acercó, apuntó y lo ejecutó en el suelo. Decenas lo presenciaron. Gritos pidiéndole que no disparara. Que era evidencia viva. Que tenía que hablar. Pero el escolta no escuchó. No volteó. Solo cumplió lo que parecía ser la última parte de un plan, asegurarse de que el sicario no llegara vivo al interrogatorio. Los otros 3 escoltas lo vieron. Ninguno intervino. Ninguno se movió. Como si todos supieran que ese hombre no podía abrir la boca. Porque si lo hacía, demasiados nombres caerían con él. ¿Y por qué ejecutas a un sicario que ya no representa amenaza? Porque muerto no delata. Porque muerto no revela quién le pagó, quién lo dejó pasar, quién dio la orden de apartarse. Pero en esta historia hay un vacío aún más oscuro, las preguntas que nadie quiere responder. 5 preguntas que, según los testimonios y señalamientos dentro del propio caso, siguen ardiendo como una herida abierta. Primera. ¿Dónde estaban los 14 elementos asignados a la seguridad de Manzo? Los registros oficiales indican que estaban ahí. Pero más de 140 testigos afirmaron lo mismo, no había perímetro, no había vigilancia real, no había protección alguna. El alcalde caminaba solo. Y cuando la versión oficial contradice lo que vio toda una plaza completa, alguien no está diciendo la verdad. Segunda. ¿Cómo logró un hombre alterado, tembloroso, drogado según múltiples declaraciones, caminar alrededor del objetivo durante media hora sin que nadie le preguntara nada? 30 minutos para evaluar ángulo, distancia y momento exacto.
30 minutos de absoluta libertad en la zona donde debía existir la mayor seguridad. Según varios testimonios, no fue un descuido. Fue la ejecución de una instrucción, no intervenir. Tercera. ¿Por qué los escoltas se alejaron justo cuando Manso entró al área más vulnerable, lejos de salidas y rodeado de gente, con su hijo en brazos? 22 testigos describieron el mismo patrón, un retiro milimétrico, casi coreografiado. Nadie se acerca tanto a un personaje en riesgo sin un escudo humano, a menos que ese escudo haya recibido la orden de apartarse. Cuarta, ¿quién dio la instrucción, si es que la hubo, de matar al sicario cuando ya estaba sometido por civiles? Según los testigos, el cuate estaba desarmado y controlado. Podía hablar. Podía revelar quién filtró información, quién permitió su entrada, quién cobró por hacerse a un lado. Pero un escolta se acercó, apuntó y disparó sin que nadie lo detuviera. Y el silencio cayó sobre la única pieza que podía unir todos los hilos. Quinta, los depósitos bancarios. Las cifras que surgieron en la investigación interna no prueban nada por sí mismas, pero sí levantan sospechas. 35,000 pesos pagados solo por información de agenda. Y sin embargo, los montos detectados en cuentas personales de algunos elementos eran mucho mayores, 50,000 en una cuenta cuyo titular ganaba 15,000 al mes, 75,000 en otra, vinculada, según los reportes que circulan dentro del expediente, a redes de lavado del cartel Jalisco Nueva Generación. Videos de cajeros, transferencias desde municipios clave, rastreos que apuntan a intermediarios. Todo eso forma parte de la narrativa que se está investigando ahora mismo. Y dentro de esa narrativa, surge la pregunta inevitable, si hubo dinero, ¿hasta dónde subió? Porque dentro de esta historia, el gobernador Ramírez Bedoya aparece mencionado de forma constante en testimonios y filtraciones. No como autor directo, sino como figura central del aparato que asignó, coordinó y supervisó a los 14 escoltas que ese día se retiraron de su posición. En un video público, que en redes se volvió símbolo de tensión, se ve un intercambio incómodo entre él y Manso. Una conversación ligera por parte del gobernador, frente a un alcalde que ya recibía amenazas y pedía refuerzos. Mientras uno sonreía, el otro advertía que lo estaban buscando para matarlo. Y según las declaraciones que surgieron después del ataque, fue a través de la estructura estatal que se definió el protocolo que hoy es señalado por tantos testigos. No asfixiarlo, no restringirlo, dejarlo convivir, no provocar alarma. Una instrucción que, en el papel, buscaba evitar fricciones. Pero en el relato de quienes estuvieron ahí, esa instrucción abrió un vacío. Un espacio donde un sicario pudo caminar sin obstáculos y vaciar su cargador a centímetros del pecho del alcalde. Y, según esos mismos relatos, esa vulnerabilidad no fue accidental. Semanas antes del ataque, la relación entre Manso y fuerzas locales ya estaba fracturada. Hubo discusiones, tensiones y episodios que mostraban que su seguridad dependía de un entorno que no siempre estaba de su lado. Y ese quiebre, según los testigos, fue lo que permitió que todo lo demás ocurriera tan rápido, tan fácil y con tan poca resistencia. Desde semanas antes del ataque, la tensión entre Manso y las corporaciones locales ya hervía. Un video lo mostró enfrentándose con policías municipales que protestaban, los reprendió con dureza y varios le respondieron con gritos. Uno incluso le reclamó que él no lo había puesto en el cargo. Pero hubo una grabación todavía más incendiaria. Manso perdió el control durante un altercado con un agente de la Guardia Civil Estatal y le dio una bofetada frente a todos. Ese clip circuló sin freno en los grupos de WhatsApp de policías de todo Michoacán, convirtiéndose en una humillación pública para el elemento golpeado. Según la versión que se cuenta dentro de esta historia, alguien del cártel Jalisco vio esa escena, identificó al policía avergonzado y lo buscó. Le ofrecieron 20,000 pesos a cambio de una sola cosa, revelar dónde estaría Manso el 1 de noviembre. Cuando hay resentimiento, deudas o heridas abiertas, el crimen organizado no necesita convencer demasiado. Solo necesita encontrar a la persona indicada. Y con esa filtración, obtuvieron la pieza clave que más tarde se convirtió en 7 disparos. Pero esos conflictos eran con policías locales. Los 14 guardias federales que fallaron ese día no tenían ese historial. Ellos, según los señalamientos que circulan, fallaron porque obedecieron la orden de brindar una protección flexible, y porque algunos habrían recibido dinero directamente del cártel. Y entonces surge la pregunta que atraviesa toda esta historia, ¿fue descuido o complicidad? Esa duda estalló en el funeral. Cuando el gobernador Ramírez Bedoya entró en la funeraria, la multitud se quebró. Cientos de voces lo recibieron con furia, asesino, traidor, lo entregaste.
Una mujer, con lágrimas en la cara, se le plantó enfrente y le dijo que él lo había dejado solo a pesar de sus súplicas. Un hombre arrojó flores a sus pies y gritó que eso era lo único que merecía, flores para cada autoridad caída durante su mandato. Otro se abrió paso entre la gente para acusarlo de haber dado la orden de apartar a los guardias. Una joven, cargando a su bebé, afirmó que su propio primo, policía, le había contado que todo se había decidido desde arriba. El gobernador tuvo que salir casi corriendo hacia su camioneta, rodeado por una veintena de escoltas. Lo expulsaron del velorio entre gritos que se repetían como un veredicto, complicidad. Y en ese ambiente, una cifra comenzó a repetirse como una condena, 7. 7 alcaldes muertos en menos de 3 años. Un patrón demasiado preciso para quienes lo vivieron en carne propia. Pero 11 días antes de la ejecución de Manso, otro alcalde había caído en Apatzingán. Bernardo Bravo, también enfrentado con el cártel. También en un evento público. También según los señalamientos de quienes estuvieron ahí, con escoltas que no reaccionaron. Entre Bravo y Manso pasaron 11 días. 11 días en los que, si algo falló en la protección, pudo haberse corregido. Pero nada cambió. Y 11 días después, la historia se repitió con el mismo guión. Y lo que hace más desgarradora esta narrativa es que Manso sí pidió ayuda. La pidió varias veces, documentadas todas. En septiembre, tras la detención del Rino, rogó por presencia urgente del Ejército y la Guardia Nacional. Una semana después, declaró código rojo y suspendió las fiestas patrias tras un ataque contra policías. Volvió a pedir refuerzos. Pidió armas más poderosas para enfrentar lo que sabía que venía. Suplicó que no retiraran a los pocos elementos que le habían asignado. Y su última solicitud, 3 semanas antes de morir, fue casi una confesión del miedo que ya lo alcanzaba: no me dejen solo. Manso sabía que lo iban a matar. Sus últimas súplicas lo demuestran: 6 llamadas de auxilio, 6 advertencias formales en menos de 2 meses. No quería ser el siguiente nombre en la lista de alcaldes ejecutados. No quería que su policía se convirtiera en estadística. Pero aún así, lo que recibió fue una protección débil que, según múltiples versiones, obedecía a órdenes de no asfixiarlo, justo lo que abrió el camino al ataque. Dentro de esta historia, la cadena del crimen aparece descrita como una estructura escalonada: arriba, la orden de venganza atribuida al Mencho por la humillación del Raino; después, los hermanos Runo y R, operadores históricos del cartel Jalisco Nueva Generación. Luego el Prangana, quien eligió personalmente a su sobrino como ejecutor. No llamaron a un externo, querían a alguien de absoluta confianza. Alguien que, si caía vivo, no hablara. Pero esa operación no habría sido posible sin la pieza que más duele: los facilitadores internos. Alguien filtró horarios. Alguien notificó que Manso iría sin chaleco. Y, según las acusaciones que circulan en este relato, hubo elementos que recibieron dinero para apartarse y uno que ejecutó al sicario sometido para impedir que hablara. En esta historia los depósitos, 20,000, 15,000, 35,000 pesos, se convierten en engranes que explican cómo se movió la información. Y detrás de ellos, la sospecha de pagos mayores que aún se rastrean. La pistola usada por el cuate tampoco aparece como un arma cualquiera en esta narración. La misma 9 milímetros que, según reportes internos, ya había sido usada en 2 hechos previos atribuidos al cartel Jalisco Nueva Generación. La misma arma que el 1 de noviembre atravesó el pecho de Manso. Eso, dentro del contexto de esta historia, se presenta como indicio de que la venganza no fue improvisada, sino planificada semanas antes.